que va a tener se desarrollan en bebés o en adultos. ¿Ok? Causas. Hepática. Y renal. ¿De acuerdo? Causa hepática y renal. Son las dos causas principales de una hiperamonemia de tipo adquirido. Se va a desarrollar en adultos, porque usualmente nace bien el paciente y a lo largo del tiempo va a sufrir algún proceso infeccioso, algún traumatismo, alguna patología inflamatoria, ya sea infecciosa, autoinmune, traumática, etc., que va a promover que su hígado empiece a perder funcionalidad o que su riñón empiece a perder funcionalidad. ¿De acuerdo? Si es hepática, causas probables: hepatitis viral. Causa probable: hepatitis autoinmune. Causa probable: hepatitis isquémica. Ojo, secundaria a insuficiencia cardíaca congestiva. ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. Corazón no está empujando adecuadamente, como para irrigar en tiempo y forma a los diferentes órganos, llevar nutrientes, sacar desechos. Cardíaca congestiva. ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué otra cosa puede hacer que el hígado falle? Cirrosis. ¿Ok? La cirrosis puede ser alcohólica. La cirrosis puede ser medicamentosa o puede ser idiopática. ¿Qué significa idiopático? Hay algo que no se ha identificado qué es, pero por sí solo pues no es así como que salió de la nada, ¿ok? Hay algo que no se ha identificado en el ambiente médico que lo está provocando. ¿De acuerdo? Todas ellas van a tener características de laboratorio. Ok, voy a borrar mi neurona, no la del pizarrón. No las borro. Ya de por si no funciona. Cálmate. No entremos en casos difíciles. En situaciones difíciles. Ok, laboratorio, clínica. Ok. Estamos empezando con un hígado que falla, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta algo más. Recordemos que en el área médica, porque estamos estudiando un tema, no quiere decir que es aislado. Se conecta con muchas situaciones. Y para esta situación tenemos que recordar que el hígado es el principal órgano metabolizador de tu sistema. Hígado produce muchas proteínas. Por ejemplo, factores de coagulación. ¿De acuerdo? Si no produzco factores de coagulación, clínicamente, ¿qué va a presentar mi paciente? Si no coagulas, hemorragias. ¿De acuerdo? Produce albúmina. La albúmina te regula presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Capacidad para retener el agua, ¿dónde? En los vasos sanguíneos. Si no tienes suficiente albúmina, el agua se escapa del vaso sanguíneo hacia tejidos y te condiciona una situación clínica llamada edema. ¿Ok?
El hígado recibe el amoníaco libre, ¿cierto? Para transformarlo de una manera no tóxica, ¿en qué molécula? Urea. Si cada vez tienes menos tejido hepático funcional, ¿qué va a pasar con la cantidad de urea? ¿Sube o baja? Baja porque no se está sintetizando. ¿Qué pasa con la cantidad de amoníaco? ¿Sube o baja? Sube porque no lo estás integrando en la molécula. ¿De acuerdo? Si tienes un hígado que está fallando por inflamación viral, autoinmune, por isquemia o una destrucción celular, ¿qué pasa con las transaminasas? ¿Se mantienen en tejido íntegro o se liberan cuando el tejido se está necrosando? Se liberan. Y si se liberan, ¿a dónde van a parar? Al torrente sanguíneo. Por lo tanto, ¿cómo esperan los niveles de transaminasas? Elevadas, a diferencia de las congénitas. ¿Sale? Tienes que ver un panorama más amplio. No te puedes cerrar en un punto. Como médico, tienes que estar al pendiente de todo lo que está alrededor de una circunstancia, para que puedas sacar a tu paciente adelante. Por eso a veces los exámenes se nos hacen más peliagudos y cada vez se los ponen más incisivos, porque te hacen pensar en todos los puntos que pueden confluir en esa situación. ¿Salen? Entonces, ojo. Laboratorio. ¿Cómo espero los niveles de amoníaco en plasma si mi paciente no puede incluirlos en el ciclo de la urea porque tengo menos hepatocitos funcionales? ¿Cómo espero los niveles de urea en mi paciente si no estoy sintetizando urea en cantidad adecuada? Ojo, voy a poner urea o BUN, ¿sí? Va a empezar normal y va a tender a disminuir. ¿De qué depende? De la cantidad de tejido hepático funcional y lo que ya no está. En las primeras etapas de la patología tú no esperas amonio elevado, tú no esperas urea disminuida. Conforme va avanzando la destrucción hepática, empiezas a presentar hiperamonemia y disminución de urea. Esta es la clásica de la cirrosis alcohólica, fase final. El paciente entra en estado de coma. ¿Por qué? Por la hiperamonemia que te está dando una afectación neurológica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí nos damos cuenta de por qué? Ok. ¿Cómo van a estar mis transaminasas si hablo de hígado? TGO, TGP incrementadas. Fase inicial e intermedia. Pero, ahí viene un pero. Cuando tienes menos de 20% de tejido hepático activo, ¿cómo esperan las transaminasas? Normalizándose o casi en cero, porque tienes muy poquito tejido. ¿Sí? Entonces, cuando ya llegas a una fase avanzada, aquí, fase avanzada, ¿sí? Tu paciente ya va a tener transaminasas TGO, TGP disminuidas. Todavía cuando tienes un 80% de tejido hepático funcional, tienes un 70%, un 50%, un 40%, todavía esperas transaminasas altas. Pero una vez que te queda ya, diría mi papá, el puro colmijito de hígado, la semblanza de que fue un hígado, las transaminasas se te van a pique. Se normalizan de estar altas. Y a veces los familiares dicen, ay, mira, mi paciente está todo amarillo, está
¿Por qué? Porque en el hígado se conjuga la bilirrubina, ¿no? Ya no hay conjugación. Está bien amarillo, está bien acítico. ¿Sale? Trae sangrados por todos lados. Pero se lo normalizaron las transaminasas. El familiar dice, ay, qué bueno, algo ya se normalizó. Changos. Es el anuncio de una muerte anunciada. Es la situación de una muerte anunciada. Significa, ya tráele al cura. Tráele al rabino. ¿Sí? Tráele a quien sea, al pastor. ¿Por qué? Esa situación indica, el paciente ya va a fallecer. No es algo bueno. Es un mal pronóstico. ¿Sale? Ok. ¿Qué más voy a tener por hígado? Bilirrubina. Estas ya son, ¿cómo se llama? Pruebas anexas que se van a alterar. Bilirrubina alta, albúmina. Si se sintetiza en hígado, ¿cómo va a estar? Va a ir bajando. Y si en hígado se sintetiza trombopoyetina, hormona con la que estimulo la formación de plaquetas, ¿cómo van a estar mis plaquetas? Ya valimos, ¿verdad? Clínicamente entonces, por elevación de amoníaco tengo afectaciones neurológicas. ¿De acuerdo? Si tengo elevada la bilirrubina, mi paciente, ¿cómo va a estar? Ictericia. Si mi paciente no produce albúmina y tengo disminución de la presión oncótica, mi paciente va a presentar edema generalizado, que conocen como anasarca. Anasarca. Y el edema se va a notar inicialmente como ascitis. ¿Sí? Si mi hígado no produce factores de coagulación, aquí me falta, factor de coagulación bajo, junto con plaquetas bajas, mi paciente va a presentar hemorragias. Estoy solo con hígado, ¿ok? No me he metido con riñón. ¿Ok? Entonces, ojo, similitudes con las congénitas. Y urea baja, aunque en las congénitas ni siquiera aparece urea. Anasarca, edema generalizado. ¿Me explico? Características diferenciales con una hiperamonemia congénita. Transaminasas alteradas. Ya. ¿Ok? Adquirida, niño o adulto. Congénita, recién nacido. ¿De acuerdo? 10:30. Ok. Renal. ¿Listos con la renal? ¿Ya tienen la hepática? ¿Se dan cuenta de lo que va a pasar con un paciente que tenga alguna situación hepática no controlada? Se va a poner feo. Papá el panteón. Ya lo invitas a una habitación en un jardín bien bonito, ¿verdad? No de habitación. Ok, seguimos. Renal, voy a borrar lo hepático. ¿Qué dice abajo de edema? ¿Ustedes esta agua? El edema, si es generalizado ya, es anasarca. Edema general en todo tu cuerpo. ¿Ok? Pero inicialmente cuando el problema es hepático, la primera evidencia de edema es en lo que viene siendo cavidad pélvica. Y el paciente va a acumular mucho líquido en cavidad pélvica, se va a ver como si estuviera embarazado. Eso es ascitis. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? ¿Ya? Voy a borrar. Y me voy a ir con renal. Esta está re bonita.
Ni modo, jóvenes, estos temas me gustan, ¿qué le hacemos? Están re bonitos. Es que tiene mucha aplicación en la clínica, ¿se dan cuenta? Mucha aplicación en la clínica. Ok. Fallo renal. Podemos estar hablando de pacientes, lo podemos dividir en dos situaciones, lo que es un síndrome nefrítico. Nefrítico me implica que es agudo, ¿ok? Se desarrolla muy rápido. Y esto suele ser por una intoxicación, a lo mejor con metales pesados, o puede ser por una situación autoinmune, ¿ok? Entonces, esto va más que nada con autoinmunidad. Tu organismo, por alguna razón, empezó a formar anticuerpos contra el riñón. Pudiera ser un efecto secundario de un lupus eritematoso, por ejemplo. ¿Ok? Aunque lo más común es por síndromes nefróticos. Significa crónico. Tardas mucho tiempo en llegar hasta ahí. Causas de un síndrome nefrótico: diabetes no controlada, presión arterial elevada no controlada durante muchos años, presión arterial elevada, una insuficiencia cardíaca congestiva que también afecta al riñón. Insuficiencia cardíaca congestiva son los principales. ¿De acuerdo? Infecciones recurrentes a nivel renal. Entre otras. Esto por mencionar algunas. ¿Ok? Ahora estoy con renal. Voy a quitarlo de hepático aquí para que no me haga ruido. Si ustedes llevan la tablita hacia abajo, pues pónganle hacia abajo todos los datos. ¿Ok? Ok, estamos aquí. ¿Qué está pasando ahora? Imaginemos al riñón. El riñoncito, ok. Entra la sangre a filtrar, sale la sangre filtrada, pero la urea que debería ser filtrada y eliminada por orina, por alguna razón, no se está filtrando. Quiere decir que como entra, sale. ¿Cómo esperan los niveles de urea en sangre? ¿Sí? Urea en plasma. Van a estar elevados. Mi hígado sí funciona todavía, ¿ok? Vamos a pensar que son los riñones y que el hígado está funcionando bien. Ya si son los dos, ya valimos, ¿ok? Pero urea está alta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fuentes de amoníaco libre? Y dijimos que la urea era fácilmente difusible o ocupaba algún medio de transporte. Pasa como si estuvieras en tu casa, a la sala y hasta el jardín, y hasta la perrera del perro. Hasta la casita del perro se mete. ¿Ok? Entonces, esta urea incrementada en torrente sanguíneo llega a intestino, difunde. Difunde a intestino, es altamente difusible, está en torrentes sanguíneos y empieza a difundir a todos los órganos. Pero me interesa su difusión a intestino. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que había en intestino que tenía acciones sobre la urea? Microbiota. Sale
Y la microbiota posee una enzima llamada ureasa. ¿Sí? Ese es el gran problema aquí. Difunde intestino, donde tengo a la microbiota que contiene la enzima ureasa. ¿Y qué le hace a la urea? La disocia y da origen ¿a qué? A grandes cantidades de amoníaco libre que se reabsorben. ¿De acuerdo? Y este amoníaco libre va a ir por circulación y va a llegar ¿a dónde? A hígado. ¿Sale? Pero también va a estar llegando ¿a dónde? Sistema nervioso central. Porque está en sangre. Y una vez que estás en sangre, ¡boom!, estás por todo el cuerpo irrigando todos los órganos, ¿cierto? Entonces, la parte de torrente sanguíneo que está irrigando hígado, el grupo amino que llega a un hígado que todavía funciona, va a entrar al ciclo de la urea y va a formar urea que luego va a tratar de filtrarse por riñón, pero como está bloqueado, pues no se filtra y te establece un círculo vicioso. Va generando una bola de nieve. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar con el amoníaco que está elevado y que logra entrar al sistema nervioso central? Que te va a condicionar alteraciones neurológicas, ¿cierto? Entonces, tengo urea elevada en plasma, tengo amonio o amoníaco libre elevado o disminuido. Elevado también. NH3 elevado por microbiota intestinal que degrada exceso de urea, que degrada la urea que llega. Ahí está la explicación, ¿ok? Degrada la urea que le llega al intestino. ¿De acuerdo? Esto me va a condicionar qué situación clínica, alteración neurológica. Lo que se conoce como encefalopatía, que también iría en afectación hepática. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta encefalopatía vienen desde estados convulsivos hasta coma y finalmente muerte. Si no se controla. Obviamente aquí hay una forma más fácil de controlarla, ¿no? Si tu riñón no está funcionando, ¿qué procedimiento médico de tratamiento le aplicas? Diálisis. Para ayudarle. ¿Me explico? Está re cara, ya sé. Ahora, eso es lo que estaría pasando y me estaría justificando el incremento de amoníaco. Pero si se fijan, el comportamiento de urea o BUN, déjenme le completo aquí, urea o BUN, porque luego se me salen por la tangente y me dicen que BUN es otra cosa. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las hiperammonemias congénitas y de lo que vienen siendo las hiperammonemias hepáticas, en congénitas y en hepáticas, la urea, ¿cómo se encuentra? Baja o ausente. Si es congénita, usualmente debe estar ausente, o en una cantidad chirri mini winnie. ¿Ok? Y si tengo una hiperammonemia hepática, voy a empezar con urea normal y voy a ir bajando, bajando, bajando. Pero en la hiperammonemia de causa renal, sí produzco urea. El problema es que no la puedo tirar vía orina. Y aquí la urea va a estar elevada. Esa es una diferencia entre hiperammonemias adquiridas. ¿De acuerdo? En la hiperammonemia renal, la urea siempre va a estar alta. En la hiperammonemia hepática puede empezar normal, pero va a empezar a disminuir. ¿Sale? Ok. Cuando un riñón está fallando, el riñón filtra proteína. ¿Sí? Entonces,
proteínas y albúmina en plasma, ¿cómo van a estar? Bajas. ¿Sí? Característica clínica, paciente con afectación renal avanzada. ¿Cómo están sus piernas? Hinchadas, edematizadas. Y ustedes hacen una maniobra. Presionas y sueltas. ¿Sí? Si retoma rápidamente, tienes el agua que debes de tener. Si se te queda hundida, ¿sí? Usualmente es porque tienes retención de líquidos. ¿Cómo le llaman esa maniobra? Se me fue el nombre. Godet, signo de Godet. ¿Sí? Entonces, en este caso, como tienes un edema en los tejidos, tú presionas y tarda un poquito más en regresar. ¿Sí? Esto te lleva clínicamente a la presentación de Godet positivo. Y eso se lo están buscando siempre. ¿Alguien tiene algún familiar que sea diabético? ¿Lo ha acompañado a revisión médica? ¿No se han dado cuenta que cuando le llevas con un médico que sí revisa, no con un médico que nada más platica? Porque hay muchos que nada más platican y ni la presión te toman, ¿ok? Me ha tocado. Entonces, sean de los que sí revisan. Un médico que sí revisa al paciente diabético le hace una serie de preguntas y durante la exploración le revisa cómo está pantorrilla. ¿Sí? Y no se queda el dedito hundido, marcado. ¿Qué significa? Que a pesar de ser diabético, ha tenido un control suficiente como para que no empieces a tronar el riñón. ¿Me explico? Ok, pero les digo, ahorita hay un chorro de doctores, y no es raspar muebles, que no revisan al paciente. Preguntan nada más y a veces no preguntan lo que deben. ¿Sí? Uy, mi vida. Toda la lista del Seguro Social. La mayoría. Los que te revisan son los que están en la práctica privada porque te van a cobrar. Pero te digo, usualmente se ha perdido eso. Y se perdió mucho a raíz de la epidemia de COVID. Nadie quería tocar a nadie. Pero ya pueden. Háganlo. Que el paciente se sienta tratado. Que el paciente se sienta atendido. Porque si nada más llegas, le preguntas, si no lo revisas, no le checas presión ni nada, sales contento como paciente y dices a qué fregado tiene. O sea, qué fregado tiene, ¿verdad? En ese caso, mejor le preguntamos todo el. ¿Cierto? Ok, bien. Entonces, dentro de lo que viene siendo riñón vamos a tener elevaciones de urea, elevación de amoníaco, que te condiciona la encefalopatía, disminución de proteínas circulantes, porque se están yendo por orina, el riñón ya no discrimina qué debe de tener, qué debe de soltar. Te genera lo que es el Godet positivo, que es edema en miembros inferiores. ¿De acuerdo? El paciente puede presentar anemia cuando es crónico el asunto. ¿Por qué? Porque el riñón, entre sus funciones, produce una hormona estimulante de la eritropoyesis, y en el síndrome nefrótico se ve muy castigada. Por lo tanto, como dato clínico anexo, así como que puede que lo encuentres o puede que no, dependiendo de qué tan dañado esté el riñón, tu paciente puede llegar a presentar anemia. Puede llegar a presentar anemia normocítica, normocrómica. Por falta de eritropoyetina.
¿Ok? ¿Cómo estarán las transaminasas en este paciente? Ojo, de las 2 transaminasas que estudiamos, dijimos, las 2 transaminasas se consideran características de hígado. Sin embargo, hay una que también está en riñón y está en otros lugares, la TGO. ¿Ok? La TGO. Aquí podríamos tener, puede haber elevación de TGO, pero no de TGP, porque TGP se considera patognomónica de alteración hepática. ¿Ok? Se considera la TGP patognomónica de alteración hepática. ¿De acuerdo? Y ojo, hay otra molécula del metabolismo de degradación de las proteínas que también se filtra por riñón. ¿Se acuerdan hace ratito cuando hablamos de las fuentes de ornitina? Que dijimos ornitina se obtiene de la interacción de arginina y glicina, que te da 2 moléculas, ornitina y guanidinoacetato. Y del guanidinoacetato te vas a creatina, y de creatina te vas a creatinina, que ya no sirve para nada. Y esa se debe eliminar por riñón. Si tu riñón no está funcionando bien, ¿cómo esperas la creatinina? Elevada. Y ahí están sus hiperammonemias congénitas y adquiridas. ¿Preguntas? ¿Más o menos? ¿Está bueno? Siguiente clase, que ya sería entrando de vacachunes, formación de creatinina. Ya te llegaré el examen. ¿Sale? Ya haremos ejercicios de hiperammonemia. Desde que hasta todo esto. ¿También?